¿Qué está ocurriendo con la economía días previos a las elecciones? ¿Qué va a ocurrir con el dólar? Que es una variable que siempre se tiene como referencia. Será uno de los temas para hoy. ¿Qué va a suceder con la producción, con la industria, con la economía a partir del próximo gobierno? También la educación y las expectativas que tienen los empresarios pymes para esta etapa y lo que se le está pidiendo a las nuevas autoridades que pueden asumir el 10 de diciembre. Son temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Jorge Todesca fue viceministro de Economía, economista él. Jorge, gracias por venir. Al contrario, un gusto. Bueno, ¿qué hacer con el dólar? ¿Qué es lo que está pasando en estos días previos a la elección y obviamente el 10 de diciembre, ¿no? Bueno, en estos días previos tenemos algo positivo, que es que el mercado del dólar paralelo, blue, como se lo quiera llamar, ha mostrado una distensión. Me parece que esa distensión es producto de una percepción de que ya la brecha con el dólar oficial... Va a ser menor. Claro, va a ser menor en el futuro y es muy alta en el presente. Eso está bueno para ir pasando este tiempo. Ahora, ¿la brecha qué significa? ¿Que va a haber $2? ¿Que seguiremos con un mercado paralelo? Bueno, yo creo que cualquiera que asuma, pues va a buscar volver al mercado único y libre de cambio. A lo mejor mezclo un poco lo que creo que es bueno para el país con lo que piensan los candidatos. Pero en el caso de Mauricio Macri y sus economistas han dicho claramente eso. La cuestión es si uno lo piensa el día 1, si uno lo piensa como un proceso. Si me preguntás a mí, yo lo pienso en estas condiciones más como un proceso, no como un proceso de un año. ¿No? Ahora, el dólar a 16 es caro. A 9 algunos dicen que es barato. Yo no sé si es tan barato a 9, si es que todo el mundo, o a 10, si es que todo el mundo puede acceder a eso. Digo, al que produce, al que exporta, en pocas ocasiones le dan 10 pesos o 9 y algo. Bueno, acá está el tema fiscal de las retenciones que gravan los productos agropecuarios y las producciones regionales y demás. De todas maneras, si medimos cuánto ha sido la devaluación de estos años, cuánto han sido los precios, comparado con lo que son en nuestros mercados, estamos con un atraso cambiario, en algunos casos, o con ciertos tipos de cambio, con el dólar estamos al momento cero final de la convertibilidad, no al momento cero. Más o menos igual, a ese tiempo. Con el dólar estamos al momento final de la convertibilidad o inicial de la ¿Pero con el dólar que reciben los exportadores o con el dólar? Con el dólar medido moneda. Después lo que los exportadores con las retenciones reciben menos. Claro. Así que eso te da una pauta de cuál es su situación, sobre todo si además agregamos que los precios internacionales de los productos agropecuarios han bajado mucho. Cayó. Ahora, hay mucha discusión sobre si 30%. esto debe encararse con un shock o con gradualismo. Y esa es una pregunta, ¿no? Si debe ser todo rápido o si hay que ir despacio, incluso para el tema de la inflación. Bueno, la primera cuestión es que yo creo que debe encararse con un programa, y creo que todo el mundo lo pensará así, con un programa integral que abarque lo fiscal, lo monetario, la política cambiaria, qué va a hacer con la deuda externa, qué va a hacer con los mercados internacionales, qué vas a hacer con las DEJAI, las declaraciones, los permisos de importación, qué va a hacer con todo eso. Digo, decir que uno va a hacer con una cosa sustantiva sin decirlo lo que va a hacer con la otra, bueno, claro, es muy peligroso. En algunas cosas me parece que se puede ir más gradualmente, en otras no, lo va a indicar mucho el momento en que sí, por experiencia, claro, te lo digo, en el momento que vos te sentás en la cabina de mando, así, imagínate un barco, en el momento que te subiste al puente de mando, el mundo se ve ligeramente diferente. Claro. ¿Viste? Te percibís las vibraciones de la sociedad, a dónde van los mercados, te accedes a una información que no tenías el día anterior y demás. Yo creo que sería mejor imaginar un programa donde la devaluación fuera una devaluación moderada, porque las devaluaciones altas, y hasta por experiencia de gobierno en eso, tienen un contenido traumático importante. Y en estas circunstancias creo que sería muy difícil que no se fuera una parte importante de ellas a los precios, ¿verdad? Ahora, es cierto también que para bajar la inflación en la historia reciente de la Argentina, dieron más resultados, si uno ve un poco la historia, ¿no? Dieron más resultados las políticas de shock o de corto plazo que a largo. Desde el plan austral, pasando a las políticas de Menem con Cavallo después y la convertibilidad, fueron políticas puntuales que dieron más resultados que el plan primavera o lo que pasó en estos años, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro. Por eso digo, el plan en su conjunto tiene que aplicarse
todo de una vez. ¿Cuáles cosas van más gradualmente? Por ejemplo, te diría, la inflación no la vas a bajar con un shock del 25% en el que está firmemente instalada a 6, 7, 8%. Técnicamente, para hacerlo, tendrías que meterle un frenazo a la economía monstruoso, intolerable socialmente. No es que no se pueda hacer técnicamente, no se puede hacer políticamente, ¿no? Ahora, pero también es cierto que la Argentina de hoy, más allá de los precios que se han venido abajo comparado con otro tiempo reciente, están altos comparado con otra época del país, incluso con épocas de economía difícil, ¿no? Con lo cual está más bajo que hace 4 o 5 años, pero todavía tiene un precio interesante comparado con el nivel histórico, ¿no? Claro. Me parece que eso no es menor para ver de dónde uno arranca. No, no es menor. Lo que pasa es que los costos internos se han movido hacia arriba y bueno, las rentabilidades son muy diferentes según los productos de los que estemos hablando, me refiero a los productos regionales, y según las zonas de producción. No es lo mismo la rentabilidad en lo que se llama la zona núcleo del país, la pampa húmeda y demás, que en toda la... El tema del flete, por ejemplo, es un problema, ¿no? Claro, dónde está, cuál es el flete. Entonces, los precios, como vos decís, no son malos precios, pero los costos son malos costos. Alguna gente está con buena rentabilidad todavía y otros no. Entonces, ahora hace falta infraestructura también, digamos, eso sí, puede generar un movimiento económico importante, si es que se piensa algo a mediano y largo plazo. Sí, yo creo que ahí la Argentina tiene mucho por hacer y para eso necesita financiamiento. Y financiamiento... ¿Eso tiene que ir de afuera sí o sí? Tiene que ser, sí, el mercado local. ¿Y afuera es el fondo o afuera es otro tipo de mercados? No, la cuestión aquí en esto me parece que es clara. El financiamiento conseguido en el mercado es mejor porque te da más libertad de acción. No quiere decir que no tengas que tener compromisos, porque son más tus compromisos. La gente del Fondo Monetario tiene una frase que yo siempre recuerdo cuando uno los critica, además, dicen, sí, nosotros prestamos cuando los otros no prestan. Claro. Entonces, conclusiones, si vos... Ponen las condiciones. Claro, si vos conseguís tu dinero en el mercado, la mayoría prefiere hacerlo y ese sería el camino que uno diría, vamos por el mercado. Ahora, si por alguna circunstancia el mercado te resulta esquivo, bueno, claro, están los botes salvavidas. Sí, que serían los prestamistas para el común de la gente. Digamos, claro, están los botes salvavidas donde la vida es dura. Exacto. Ahora, ¿qué lugar tiene la industria dentro de esto, ¿no? La producción, sobre todo las pymes, las que dan mucho trabajo y que rápidamente incluso pueden mover mucho de eso. Claro, yo pienso que la recuperación de la estabilidad y el descenso de la inflación es un activo muy importante para las pequeñas y medianas empresas. Me gustaría haber escuchado una cosa más explícita sobre esto, particularmente en el discurso de Mauricio Macri, que te lo digo abiertamente, a donde yo me siento identificado para votar. Me extraña que no esté, porque en su vida y en la Fundación Pensar y demás, estas cosas están, ¿no? No hay en el equipo de Macri ni en él mismo digamos, una impronta de lo financiero sobre lo productivo, es más lo productivo. Así que yo supongo que ahí hay mucho para trabajar en las políticas con las pequeñas y medianas empresas, que a lo mejor no está todavía explicitado. Suponiendo que se puede poner en marcha la economía rápidamente, si es que hoy bajó de la manera que en algunos indicadores notamos, ¿en cuánto tiempo esto puede ser? Digo, ¿en cuánto tiempo se puede reactivar o se puede mantener una producción al estilo de que teníamos 4 o 5 años atrás? Mira, Néstor, la cuestión más importante acá es lograr lo que los economistas llamamos el punto de inflexión. El punto de inflexión es ni más ni menos que vos venías bajando y se empieza a notar que subís. Si subís así y demás, es secundario, porque cuando empieza a advertirse el punto de inflexión, o sea que el tipo de cambio es estable, que la inflación va bajando, aunque sea 2 puntos, 3 puntos, pero o sea, baja. el cambio de tendencia. El cambio de tendencia. Cuando el cambio de tendencia empieza a llevarte virtuosamente, si por supuesto se mantiene el rumbo, hacia todo eso que todos queremos. ¿En cuánto tiempo? No sé, pero me parece que hay algo así como medio año en el cual estructurar. Digo esto porque un es la ansiedad de mucha gente, ¿no? Que dice, sí, bueno, ¿en cuánto y cómo? ¿Y qué pasa si en poco tiempo el gobierno, gane quien gane, no logra revertir ciertas tendencias? También eso me parece que con la perspectiva de la gente es importante. Bueno, mira, en eso tenemos una experiencia,
que es que, yo le digo, ha habido segunda vuelta en lo económico, porque si vos te fijás, Alfonsín empezó con un programa económico, con Grispun y demás, y finalmente tuvo que cambiar, lo llamó a su ruil, hizo otra cosa diferente que durante un tiempo tuvo muy interesantes resultados. Bueno, Menem le pasó más o menos lo mismo, ¿no? Rapanelli y Herman, y después... Sí, claro, y después vino una racionalidad diferente, le puede gustar más o menos. O sea, que es el desembarco en Normandía al principio, no. Y tiene bastante de eso. Jorge, gracias por venir. No, al contrario. Pausa la primera, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Diego Videla es empresario PYME. Diego, gracias por venir. Gracias, felicitaciones por la presidencia europea. Ah, bueno, muchas gracias. Muy muchas lindo, gracias. muy bueno. ¿Cómo producir más? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué le piden los empresarios al nuevo gobierno cuando, bueno, primero tienen que ser electos y después asumir, ¿no? Pero ahí supongo que un desafío para producir más, que de esto se trata. Mirá, quien asuma ahora el 10 de diciembre va a tener un país bastante complicado, muy complicado, donde alguien señaló que es como un campo minado, que no se ven dónde están los problemas. Yo te digo, hay que priorizar la industria, sobre los servicios por una vez para que realmente este sea un crecimiento sostenible y quede por muchos años, que no cada 10 años cambiemos de ideología, cambiemos la economía. Acá lo primero que hay que arreglar es el problema del tipo de cambio. Y eso se va a arreglar en la medida cuando sepamos la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, la reserva. Que hoy no se sabe bien, ¿no? Porque hay todo un cambio ahí un cruce, mejor dicho, de información sobre qué es lo que hay, el tema de... Son de las minas, que te digo, que no se ven. No sé con cuántas reservas va a haber el 10 de diciembre. Entonces vos, si no tenés reservas, no vas a poder abrir el cepo. Por más buena voluntad que tengamos, más que todo el mundo quiera eso y nosotros queramos eso, no se va a poder. Lo vas a poder abrir, sí, en la medida que tengas dólares para importaciones, para insumos, para la industria farmacológica, para una cantidad de cosas que se necesitan dólares. Y tenerlo medio acotado para el dólar ahorro y para el dólar turista. Si alguien cree, además es bueno, porque si alguien cree que el gobierno va a tener éxito, no va a necesitar ahorrar en dólares. Exacto. Y si si el dólar sube un poco, porque va a haber una modificación de tipo de cambio, el dólar turista tampoco va a ser tan requerido. Pero sí, acá hay algo importante, porque no es lo mismo un tipo de cambio alto para alguien que exporta solamente, una exportadora, sino para las pymes que venden en el mercado interno, un tipo de cambio muy alto le puede perjudicar enormemente. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio alto, Néstor, inexorablemente ¿a dónde se va? La suba se va a precios. A precios, claro, sí, Bueno, es el tema. y con un salario que todavía no va a haber paritarias, seguramente las paritarias serán en marzo, va a ser un salario deprimido. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar de entrada en un problema con el mercado interno. O sea, recesión, menos venta, ese tipo de cosas. Sí, yo te diría, empezar en no te digo una recesión, quizás que la economía empiece a enfriarse demasiado, y eso es peligroso porque después, para subirlo de vuelta, hay que Ahora, ¿vos crees que eso va a pasar sí o sí o hay margen para que no sea así? Digamos, porque el gobierno actual dice que eso se va a mantener y hasta los oficialistas aseguran que realmente es difícil. ¿Pero hay margen para que no podamos caer en eso? Yo creo que, como te dije al principio, todo depende de la reserva que haya en el Banco Central. Si vos tenés 40.000 millones en el Banco Central, abrir el cepo, abrir todo, porque tenés como tener el tipo de cambio.
El tipo de cambio hay que mantenerlo un poco regulado. No es la idea, yo sé que no es la idea, a nadie le gusta, pero hay que tenerlo un poco regulado los primeros 6, 7 meses, hasta que sepas cómo funciona. Porque lo que es importante acá es abrir las importaciones para insumos Claro. y poder entrar también a exportar, porque se Con necesita- valor agregado de ahí, porque hay muchos sectores que están casi parados porque no pueden importar para producir, ¿no? Porque es un poco lo que decía Todesca, te han aumentado enormemente los costos internos. No solamente los fletes, no solamente la presión enorme impositiva que hay, la triple imposición, los cuadros de imposición, la imposición del Estado Nacional, de los Estados provinciales, de los municipios, de las tasas que aplican los municipios. Es una presión muy grande, pero ahora se agregó una más, la industria del juicio. Vos cada 10 años en Argentina tenés la industria del juicio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la RT te cobra, claro, tienen tanta siniestralidad que te cobra más, La cuota es más alta, digamos. Claro, entonces, vos decís, tengo imposición impositiva, ART alta, tengo fletes altos, no tengo una expectativa ya enseguida, porque nadie puede hacer. Lo que todos tenemos que saber es que gane quien gane, nadie va a hacer el milagro de que la Argentina se ponga bien en muy poco tiempo. Va a tomar un tiempo. Ayer escuchaba a un economista que decía, no hay verano, acá hay que trabajar todo el verano. Claro. Es verdad, acá hay que esforzarse para ayudar al que gane, ponernos atrás de que gane y que la Argentina empiece a crecer a partir del 10 de diciembre y sin pausa, sin enero, sin febrero, sin marzo. Ahora, Diego, hay un sector muy importante al cual vos siempre te referís, que es el tema de las pymes y las economías regionales, ¿no? Muchas de estas economías, es decir, las provincias, pueden crecer, pueden trabajar y no lo hacen o no lo han hecho últimamente porque tienen problemas serios, mucho de esto es lo que estamos contando. Eso me parece que amerita que rápidamente sea abordado, ¿no? Mirá. Porque vienen cosechas, vienen cuestiones puntuales que en 20 días si no se hacen, se pierde, como pasó con el Río Negro, por ejemplo, o en el litoral con la fruta, ¿no? Ahí va a haber que hacer un acuerdo en el Congreso para cambiar la ley, para empezar a cambiar la ley de cooperación federal. Yo se le preguntaba a un tributarista muy importante, digo, ¿se puede cambiar, se puede hacer un blanqueo sin hacer una reforma laboral? Y una reforma tributaria, una reforma impositiva. Y él me decía, y no, por ahora no. Y le preguntaba, ¿y se puede hacer una reforma impositiva sin modificar la ley de cooperación federal? Y ahí me dijo, y vos estás pidiendo cualquier cosa. Entonces, claro, porque no podés empezar a hacer porque el blanqueo viene bien, porque trae dólares, exterioriza, y la confianza del argentino en su país de vuelta, la gente que tiene la plata afuera o en casa de seguridad o en su casa. Eso van a ser dólares que van a ingresar al Banco Central y que va a hacer que esta economía crezca mucho más rápido. Pero cuando vos decís, puede ser posible que los políticos, ninguno haya hablado de la reforma de la ley de coparticipación federal, que no haya acuerdos para tratar esto en el Congreso el 15 de diciembre, porque hay que llamar a asamblea a Rápido, acciones extraordinarias, hay que trabajar los 3 meses o 4 o 5, hay que trabajar ahora hasta el 2018, sin pausa. Los diputados, los senadores tienen que trabajar sin pausa como nosotros. Lo que te digo, es fundamental sacar estas leyes, la reforma, empezar a modificar la cooperación federal, hacer una reforma tributaria y hacer el blanqueo, porque si uno hace una reforma tributaria y no son claros, no va a haber un blanqueo exitoso. Exacto. No hay una contraprestación. Diego, gracias por contarnos esto. No, Nos gracias vemos a en vos. cualquier momento. Pausa la última, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home.
Juan Antonio Lázara es el director de la Guía del Estudiante, siempre nos acompaña. Juan, como siempre, gracias por estar. Un gusto, Néstor. Tengo acá la guía 2015, a ver, te la voy a mostrar, mira, aquí la tenés, que es la nueva, ¿no? Sí, O sea, la de sí, este año sí. y con las perspectivas del próximo también con respecto a las carreras. ¿eh? A las carreras y a la salida laboral. Y a las universidades, obviamente, Claro. los lugares donde estudiar. Sí. Me marcabas que esta semana se habló mucho sobre lo que ocurre con el no arancel y el tema de no poner control para los ingresos a las universidades, sobre todo públicas. ¿Y vos lo ves como un populismo eso? Bueno, el populismo de la que tanto se habla, tenemos muchos estudiosos, incluso europeos, observando la Argentina y lo que va a cambiar en los próximos días. Parece que el fin del populismo, el fin de la ilusión de creer que la vida es fácil y que todo es regalado, ¿no? Entonces se acabó esa ilusión y ahora hay que ponerse a trabajar, parece. Y en el campo de la educación es lo mismo, ¿no? Se acaba de reformar la Ley de Educación Superior, en donde una querida profesora mía, incluso Adriana Puigros, lo que postuló y se aprobó en el Senado es la prohibición a los exámenes de ingreso a la universidad y la prohibición del arancelamiento en la universidad. De manera que la autonomía de la universidad pública es relativa porque ahora no puede ni establecer exámenes de ingreso, ningún tipo de arancelamiento para poder Estamos hablando financiar. siempre de las públicas, De ¿no? las universidades Pregunto, públicas. ¿hay aranceles hoy en la pública? Hay, ¿O algunas cosas aranceladas? Hay algunas cuestiones aranceladas, por ejemplo, los estudios posgrado, algunos cursos de extensión, y en algún momento algunas universidades ponían un bono, una contribución para algunas carreras. Pero lo más grave, a mí me parece, es el tema del ingreso, porque algunas universidades públicas establecieron exámenes de ingreso frente a la calamidad de tener miles y miles de ingresantes a carreras como medicina, abogacía, entonces establecieron exámenes de ingreso, que ahora están prohibidos. De manera que si hoy se vuelven a presentar 2.000 chicos para estudiar medicina en la Universidad Nacional de La Plata, no puede haber ninguna restricción. El problema de eso no es la restricción en sí, sino armar una estructura para 2.000 personas, cuando al año siguiente vas a tener 1.000, con suerte, y quizás dentro de 2 vas a tener 400, ¿no? Bueno, un despilfarro. Vos sabés que el presupuesto, o lo que todos los argentinos pagamos para que existan las universidades, son 50.000 millones de pesos anuales, ¿no? Todo eso lo podemos despilfarrar alegremente o lo podemos aprovechar. En este momento hay universidades que de cada 100 ingresantes se reciben 4. Esto es gravísimo. Gravísimo para la clase trabajadora que nos está viendo, ¿no? Para la gente que no llega a fin de mes, piense que estamos despilfarrando su dinero en las universidades públicas. De cada 100 ingresantes se reciben 4 y hay casos extremos que se reciben 2. Así que imagínate, perdemos 98 en el camino, 96 alumnos en el camino por cada 4 que se reciben. ¿Eso no es un despilfarro? Sí, además lo que veo es que son muy desparejas, porque hay algunas universidades públicas en donde esto, no sé estadísticamente cómo es el número final, pero es mucho mejor que en otras. Bueno, ahí te doy un guarismo, una ecuación. A mayor dinero que recibe una universidad, menor cantidad de graduados. ¿Cómo explicás eso? Hay universidades en la Patagonia que reciben 30 veces más presupuesto por alumno que universidades del norte o de acá de la capital federal. Entonces es insólito, ¿no? Un montón de dinero, una fortuna para producir 4 graduados. Esto es lo que nos sale más caro un graduado en la Universidad Pública Argentina que en Harvard o que en una universidad de las más caras del mundo. Pero después tenés otros ejemplos, no es por defenderla, pero la Universidad de La Matanza tiene una ecuación distinta, creo, en eso, Ajá. en donde incluso recibe menos presupuestariamente Sí, hablando sí. que otras Sí, públicas del cierto, Gran Buenos Aires. sí. Y ahí tiene una contención distinta. Insisto, no sé cuál es la estadística fina, pero vuelvo a lo del comienzo, es muy desparejo. Es un nivel en donde algunas están muy hacia un extremo y hacia el otro. Y ¿no? bueno, es el clientelismo político también. Algunas reciben más dinero, mucho más dinero, 30 veces más dinero por alumno que otras muy grandes. La UBA recibe muy poco por alumno frente a las de, como te decía, de Patagonia hay casos terribles. Yo vengo de Gobernador Gregores, de Río Gallegos, realmente es un despropósito, ¿no? Muchos están navegando en dinero, sueldos de 35, 40 mil pesos para un docente, ¿no? Y tenemos a veces 3 alumnos, 4 alumnos en las aulas de los cursos superiores, un verdadero despilfarro. Y otra cosa, que a lo mejor queda para otro programa, una universidad privada, ¿no? Si vos haces el guarismo, 2.000 pesos de cuota por 40 cuotas para recibirte de licenciado en algo, representan, ¿cuánta plata? Aproximadamente 80.000 pesos. Sí. Bueno, por cada graduado que produce la universidad pública, la universidad privada produce 10 graduados, con la misma plata. Lo que pasa es que en el caso de la privada, la plata la pone
el alumno. El ¿no? aportante. Entonces, esas son cosas, desbalances terribles que yo creo que el próximo gobierno lo tiene que tomar en cuenta, porque merced de la autonomía universitaria, que es muy buena, hacemos cualquier cosa dentro de la Sí, universidad. el tema es que haya calidad también, ¿no? Eso es importante. O No, sea, que no se- los altos sueldos no significan calidad. por eso digo. Hay decanos, escúchame Ernesto, hay decanos, Néstor, 150.000 pesos de sueldo, ¿no? 150.000 pesos mensuales de sueldo para un cargo burocrático en una universidad pública. ¿Y el resultado cuál es? Exactamente. Recordamos siempre tu página, que es la de Guía del Estudiante. Estudios.com.ar, y vamos a seguir discutiendo estas cuestiones contigo porque me parecen apasionantes para los cambios que se vienen a la Argentina. Juan, como siempre, muchas gracias. Gracias, Néstor. Nos vamos, la próxima semana tendremos más debate industrial como siempre. Gracias por elegirnos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656.